Pero Rubens se ocupa de todas estas figuras. ¿Por qué? Tú lo mencionaste hace un momento. Él tiene una composición previa emblemática de esta obra, que es para la Catedral de Amberes en Bélgica, que es el descendimiento de la cruz y la escena del Calvario, que es un tríptico, es una obra espectacular, sí, bueno. Que justamente él resignifica en esta pintura. Okay. Recordemos que no, hay que verlo con ojos de época, hay que mirarlo con ojos de época para poder dar abasto a esta clientela y sobre todo para enfatizar los grandes temas que le habían dado esa fama internacional. Rubens resignifica un calvario en este cuadro. Pensemos en la figura de Cristo, pensemos en María Magdalena al pie de la cruz, pensemos en la Virgen María con Juan el discípulo amado, ¿sí? Okay. Que vemos en Amberes. Aquí los vemos con otra figuración, con otra interpretación de personajes. María Magdalena se convierte en Maximilia, la esposa del cónsul a caballo. La Virgen María se convierte en una mujer plañidera que acompaña a la escena doliente. Juan el discípulo amado se convierte en un esbirro que está justamente sujetando a San Andrés con cuerdas en la cruz de Cusata. Es decir, hay iconografías que pueden ser justamente imágenes viajeras, llamémoslo así, que pueden transitar de una obra a la otra y configurar la riqueza visual de un martirio como este. Por supuesto que no le resta grandeza a la obra el hecho de tener un tema previo, por el contrario, claro, demuestra el ingenio, la maestría, la iniciativa, la genialidad del artista. Y el deseo de él mismo para dialogar con su propia obra, ¿no? Y es porque es una obra muy personal, como tú estás muy señalando. Personal, ¿no? Indudablemente. No puede ser considerada su última pintura, pero sí de las últimas pinturas. Él muere en 1640. La obra está terminada para fines de 1639. Y es muy curioso porque esta pintura estuvo en el lugar para el que fue pintada, para la capilla de San Andrés, durante siglos. Un tiempo estuvo en los fondos del Escorial, el gran panteón de los Habsburgo, que mandó a hacer justamente Carlos V, pero Felipe II para su padre Carlos V, pero es muy significativo que poco se había movido hasta antes de esta itinerancia. Estuvo un tiempo en los fondos del Museo del Prado, pero justamente gracias a Fernando Checa, que fue director del Museo del Prado, empieza un periplo con esta obra. Un periplo que la llevó a Amberes, justamente a la casa de Rubens, lo llevó a Tokio, al Museo de Arte Occidental, lo llevó al Thyssen-Bornemisza en Madrid, donde estuvo a principios de este año, y por primera vez la trae a México. Es una gran oportunidad para visitar esta obra. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Trasladar una obra de estas dimensiones debe ser bastante complicado. Y me decías que el marco es del propio... Eso es muy interesante, Pablo, porque no hablamos solamente del lienzo con toda su riqueza visual, dramática, colorística, sino que hablamos de un marco diseñado por Rubens, el propio artista. Hay cartas donde él justamente hace los diseños para todos los motivos de rocalla, para las hojas de acanto. Un tallador obviamente traslada ese diseño al marco y esta obra viaja por separado de su marco. No te exagero si te digo que hay videos que subimos en redes sociales del Museo Nacional de Arte donde se ven 4 o 5 horas de trabajo para ensamblar cada uno de los aspectos del marco, para finalmente colocarle lienzo. Es una obra muy pesada también, requiere de condiciones muy particulares de montaje. Y obviamente nos podemos preguntar, en un museo, el MUNAL, la colección más importante de arte novohispano y mexicano del país, ¿por qué una obra de Rubens? ¿No? ¿Por qué no está en San Carlos o por qué no está en otros espacios? Está aquí porque es una invitación, porque es un vaso comunicante a reler a nuestros maestros virreinales. Rubens nunca vino a América, pero sí vinieron sus obras. Vinieron estampas, vinieron dibujos que venían en libros, que venían a través de los religiosos, franciscanos, dominicos, agustinos, que traían estos grabados y que obviamente inspiraron a artistas como Cristóbal de Villalpando, como José Juárez, como Baltasar de Chavarrioja o como el propio Miguel Cabrera, que vivió 130 años después de Rubens. Es decir, Rubens está tan presente en nuestra realidad virreinal que justamente por eso hemos subrayado para nuestros visitantes subir a ver a los maestros novohispanos. Veremos los mismos movimientos, los dedos de Villalpando vinculados con los dedos de Rubens, los escorzos o posiciones complejas, las veremos en José Juárez, los claroscurismos espectaculares los veremos en Echavarrioja. Es decir, incluso hay obras que documentamos perfectamente, como la Virgen del Apocalipsis de Miguel Cabrera, que está aquí arriba, que está inspirada en 2 cuadros de Rubens, uno en la colección Getty de Los Ángeles y otro en Múnich o München, Alemania. Es decir, hay una suerte de diálogo permanente entre la grandeza del viejo continente, sus grandes recursos, sus grandes amaneramientos y barroquismos que reconfiguraron nuestros artistas en el virreinato. Es lo que ocurre con los grandes clásicos, ¿no? Que persisten. Por eso son clásicos.
La obra está en un estado increíblemente, parece que lo hubieran hecho ayer. Así es. ¿Por qué por qué está tan bien conservada? Mira, es importante el hecho de que es una obra, por un lado, que no se ha movido mucho. Cuando nosotros pensamos en las grandes colecciones de los museos, hoy ve uno las Meninas en el Museo del Prado, pero las Meninas han hecho todo un periplo, un recorrido por diferentes palacios, colecciones, en fin. Eso obviamente vulnera la obra, cambios de temperatura, de humedad. Recordemos que las condiciones en los siglos XVII, XVIII, pues no eran como hoy las cuidamos en un museo, niveles pues máximos de humedad o temperatura, para que no haya craquelamiento, para que no se pasme, como lo llaman los restauradores, al barniz, para que no haya desprendimiento de capa pictórica. El hecho de que esta obra estuviera más de 2 siglos en un mismo lugar sin moverse ayudó muchísimo. Después de ello, como te comentaba, ha sido realmente muy poco lo que ha viajado. Fue una obra intervenida en el siglo XIX, lo sabemos por el barniz está impecable, pero realmente no han requerido de grandes o sustanciales restauraciones por el hecho mismo de que estamos prácticamente, que es también creo que una de las grandes oportunidades que tenemos con una obra de este tamaño, además, de esta envergadura, estar viendo prácticamente lo que vio Rubens unos meses antes de morir. Entonces, la obra está llena de significados, es decir, Rubens en México, una obra, sí, una obra, pero con muchas posibilidades de lectura, una obra con muchas historias, una obra que además invita a recorrer otras voces, otros artistas que justamente nos recrean, nos crean y nos invitan a poder entender a través de estos grandes puentes qué implica la influencia de Rubens en Nueva España y cómo verla desde el siglo XXI y seguir de pronto maravillándonos con esta maestría que no es lugar común de un gran maestro flamenco. Héctor, cuéntanos primero qué estamos viendo aquí. Mira, estamos viendo justamente un dibujo preparatorio que Rubens hace para el cuadro El Martirio de San Andrés. Este forma parte del gabinete de estampas y grabados del Museo Británico de Londres. No podía mostrar la obra original porque además requiere de condiciones muy particulares de exhibición. Es papel del siglo XVII. Pero es una reproducción. Pero sí es una reprografía muy digna, ¿no? Que nos ayuda a ver la diferencia, digamos, entre el proyecto original y la obra final. Así es, así es. Es todo el camino, digamos. Aquí estamos realmente viendo qué cambios, qué elementos quedaron, qué pentimentos o arrepentimientos tuvo el artista en su versión final. Y hay varios personajes incluso aquí que no vemos en el óleo final. Esta mujer, que está en el extremo izquierdo, que además es curioso, volviendo a la figura del Calvario, nos recuerda justamente a otra mujer que debió estar en la parte trasera del dibujo original, como las 2 hermanas de María, María Salomás y María Cleofás, de acuerdo con los evangelios apócrifos. Al final fueron retiradas. Este personaje masculino, que está justamente abrazando uno de los pies de la cruz, tampoco aparece en la composición final. El propio Egeus, el cónsul o el procónsul romano, aquí tiene un perfil mucho más declarado cuando allá lo vemos en 3/4, para, sobre todo el artista está evidenciando allá la compasión a la que ha llegado por la intercesión de Maximilia para liberar a San Andrés. El grupo de angelitos volanderos, los vemos en la parte superior, muy típicos de Rubens, que eso los vamos a encontrar, como decíamos hace un momento, en la pintura virreinal. Es una iconografía muy particular, gorditos, siempre muy chapeaditos, con el cabello rubio ensortijado y con entraditas. Eso lo vemos en José Juárez o lo vemos en Villalpando. Acabó por convertirse en un lugar común y ya de tantas veces que lo hemos visto que ya se gastó un poco. Pero hay algo que me llama mucho la atención a propósito de ese otro cuadro de Rubens, ese tríptico donde vemos que bajan a Cristo de la Cruz. Así es. Que es esta relación hasta con los pies. En el otro también hay un pie apoyándose en una figura humana. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos también esto. Eso lo ves allá justamente en el tríptico de la Catedral de Amberes, porque recordemos que es también esa carnalidad de la que tú hablabas hace un momento, esa sin ser, por supuesto, irrespetuosos ni mucho menos, pero ese sentido de lo táctil, lo áptico, ¿no? El hecho de poder tocar la piel y vivenciar ese dolor. Por eso en la obra que tú mencionas, Nicodemo el Confesor, que es el que ayuda a bajar el cuerpo de Cristo de la cruz, se ve como en un Caravaggio. Es exactamente ese sentido dramático de cómo la carne finalmente puede tocar las yemas de los dedos, en aquel caso de Nicodemo, pero que de alguna forma nosotros somos Nicodemo al contemplar la obra, ¿sí? Hay esa conexión, digamos, con el dolor, con esa forma de vivenciar aquello que el barroco precisamente nos lleva. Decía Santa Teresa de Ávila, barroco es encontrar a Dios en los pucheros, hasta en la sopa. Literalmente es una experiencia integral, ¿no? Bueno, que una parte importantísima de la religión católica es el hecho de que
Dios se hace carne, ¿no? Claro. Que Cristo se hace carne de verdad. Y además Rubens admiró mucho las obras de Caravaggio cuando era joven y visitó Italia, ¿no? Sí, indudablemente Caravaggio representa para todos ellos un punto de partida. Un punto de partida, no me refiero solamente al claroscurismo, al tenebrismo que siguió José Rivera, el Españoleto y tantos otros artistas, sino en el sentido de humanizar a las figuras sacras. Acordémonos que Caravaggio tomaba como modelo a la lavandera, al joven campesino, a la María, la muerte de María que está en el Louvre, que es una obra tan polémica, era una prostituta romana ahogada en el Tíber. Entonces, esa forma de humanizar los patrones, los modelos que va a utilizar en su pintura, permitieron justamente, más allá del Renacimiento, de aquellas obras sublimes, etéreas, intocables, ahora vivirlas, palparlas y justamente compenetrarse en ellas para comprender como un evangelio abierto, con un gran didactismo, con una gran pedagogía, vivir obviamente los temas relatados por el artista y los artistas. Por eso es tan importante lo que mencionabas de entender esta obra en su contexto. Así es. De esta lucha de religión entre el catolicismo que se vuelve sensual y el protestantismo que se vuelve de una austeridad tremenda, ¿no? Digamos, basta entrar a una iglesia católica y luego entrar a una protestante para darte cuenta de la diferencia. No vemos nada. Entramos a la protestante y de pronto decimos, ¿y dónde está? ¿No? O sea, todo es una alusión. ¿Por qué? Porque está en tu corazón, en tu mente, ¿no? Diría Lutero o Calvino. Pero en el caso católico, que es una maravilla nuestro barroco, entrar a Tepoztlán, a la iglesia de San Francisco Javier y se te viene encima el barroco. Literalmente es una experiencia que yo les digo a mis alumnos, de pronto hasta te mareas. Hay un vértigo finalmente, que eso es el barroco. En ese sentido de sensorialidad estás inmerso hasta en una vorágine de emociones y de imágenes. Claro, el síndrome de Stendhal, ¿no? Exactamente, es horror vacui, ahí está, literalmente, ¿no? Pero así es. Pues Héctor, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que podamos añadir, que quieras añadir realmente? Pues simplemente agradecer, por supuesto, su presencia aquí. Recordar, Rubens está hasta el 8 de diciembre de este año. De martes a domingo abrimos de 10 a 6, así que es una gran oportunidad para venir al Munal y deleitarse con el Martirio de San Andrés de Rubens. Pues no se la pierdan, no se la pierdan. Vengan a ver el Martirio de San Andrés de Rubens al Munal. Muchísimas gracias. Encantadísimo. Gracias a ustedes.